seguir desarrollando el tema. Estaba pendiente el tema 3, ¿ya? Les he hablado de lo que es la personalidad y la capacidad política de la administración. La personalidad es lo que tienen las instituciones públicas para ser sujetos de derechos y obligaciones. Y al momento de crear los órganos de poder y toda la estructura organizacional del Estado boliviano, la Constitución, las leyes, les ha además, paralelamente, además de darles sus atribuciones, sus competencias, etc., les ha dado su capacidad política para ¿no? Todo esto ya les he explicado en las clases. Buenas tardes. Todo esto les he explicado. Y vamos a ver ahora algo muy importante que se refiere a las potestades administrativas que tiene la administración pública, ¿no? Estas potestades, reitero una vez más. Hasta luego. Que se equivocó de curso. ¿Ah? Sí. Parece. Sí, la encargada, la administradora del grupo. Yes. ¿Por qué se hizo? Acaba de recibir una llamada. Ah, bueno. Les decía que las potestades administrativas son necesarias, imprescindibles para toda entidad pública, porque ninguna entidad pública, ningún órgano de poder podría cumplir con su función pública sin contar con estas potestades que le otorga la misma Constitución y la ley de creación. ¿Ya? Entonces, la potestad deriva de la expresión latina potestas o potestatis, ¿no? Que significa facultad. Son una serie de facultades que le va a otorgar la Constitución y la ley a las entidades, a las instancias públicas. ¿Ya? Son un conjunto o gama de prerrogativas que necesitan entidades públicas. Prerrogativas, poderes o potestades jurídicas propias de la administración pública para el ejercicio de sus funciones y que no se encuentran dentro de la órbita del derecho común o del derecho privado. ¿Ya? Entonces, es importante, reitero, que estas entidades tengan potestades, tengan prerrogativas, facultades para ejercer su función. ¿Ya? Estas potestades se van a expresar en la presunción de legitimidad de las actuaciones administrativas, del principio de legitimidad o de legalidad es un principio básico que rige la administración pública, que menciona este principio que el accionar de las entidades estatales se presumen legítimas, legales, mientras no se demuestre lo contrario. Más adelante vamos a ver también eso. La única instancia que puede decir producto de un conflicto de competencias, etc., ¿cuál es la instancia competente? Es el Tribunal Constitucional Nacional. Eso les voy a explicar más. Pero lo que quiero es que ustedes sepan que estas potestades administrativas derivan de la presunción de legitimidad en las actuaciones administrativas. En las facultades de la administración de dictar reglamentos, esta potestad normativa que también es importante, y aplicar sanciones de ejecución de la fuerza pública, que esa es la potestad de
que sea la misma la administración que pueda ejecutar sus decisiones, sus determinaciones por sí sola. Si necesita de la ayuda de la fuerza pública, puede solicitar también. Eso es verificar ¿ya? Entonces, de esto podríamos deducir que estas potestades administrativas, entre otras, podríamos identificar a la potestad reglamentaria, ¿ya? O la potestad normativa, que se llama, la potestad ejecutiva para hacer cumplir sus decisiones, sus determinaciones, etc. Las potestades administrativas son el conjunto de facultades que se atribuyen a la administración pública, nuevamente es así, para que alcance sus fines y objetivos, y que para fines de estudio las clasificamos de la siguiente manera. ¿Ya? Les reitero, sin potestades administrativas, la administración pública no podría hacer absolutamente nada. Nada. Necesita contar con estas potestades, con estas facultades. ¿Ya? La potestad imperativa o demanda. Esta es la primera potestad que se le otorga, que la ley o la Constitución otorga a las instancias. Y es la capacidad que tiene la administración para impartir decisiones y órdenes de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento y de alcance general. Esto es bien importante que entiendan ustedes. ¿Ya? Esta capacidad de impartir órdenes debe ser de carácter general, debe ser para todos, ¿ya? Y además el de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se ejerce esta potestad imperativa de mando en la vía extracontractual, al margen de un contrato, y en la vía contractual cuando estamos hablando de un contrato administrativo. ¿Ya? Quiero eso que por favor puedan también entender con claridad que en la vía extracontractual puede existir una potestad de mando o imperativa y también en la vía contractual. Les explico. En la vía extracontractual, el control que ejerce el ente estatal respecto a concesiones otorgadas a particulares, como control de espectáculos públicos, restricciones al tráfico vehicular, lo relativo al consumo de bebidas alcohólicas, la imposición de pago de impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, etc., son potestades que una instancia pública, ¿no? Son potestades imperativas de la administración pública respecto a los administrados. ¿Ya? O sea, uno está obligado a, por ejemplo, pagar impuestos, tasas, contribuciones, patentes también. Hay regulaciones de las instancias administrativas competentes que regulan, ¿no? Por ejemplo, el comercio, los espectáculos públicos, las restricciones vehiculares que existen también, ¿no? Cuando nos dicen que solamente pueden circular los días lunes aquellos vehículos que terminan su placa en ¿qué? ¿No? Y así, en 2, en 3, en 4 mismas series de restricciones que nos dicen que para poder conducir un vehículo con vidrios galvanizados necesitamos una orden de tránsito. Hay una serie de, ¿no?, imposiciones de potestades
de mando que nos da la administración pública y que son además de obligatorio cumplimiento. Eso en la vía extracontractual. Y podemos ver muchos casos, muchos ejemplos, ¿no?, de una potestad administrativa en la vía extracontractual. ¿Ya? También se impone esta potestad imperativa de mando en la vía contractual, al interior de un contrato, buenas tardes, de un contrato administrativo. ¿Ya? El contrato administrativo se diferencia del contrato civil porque el contrato administrativo tiene cláusulas exorbitantes a favor del Estado. Es teoría. ¿Qué significa eso? Que el Estado, cuando va a suscribir un contrato, pues el Estado pone sus condiciones, fija plazos. Si hay incumplimiento de los plazos, les fija sanciones pecuniarias, multas. El Estado le pone y le fija un precio al contrato. Dice, por este contrato máximo yo puedo pagar 1 millón, más no, porque no vale más de 1 millón. ¿Por qué? Porque ellos han hecho su documento de contratación, su DBC. Eso les voy a explicar cuando hablemos del subsistema de contratación de bienes y servicios. En el DBC están una serie de condiciones que le fija el Estado al contratista. Le dice, va a ejecutar, por ejemplo, si es una obra, en 6 meses, hasta tal fecha. Si no me entrega esa obra en esa fecha, voy a fijarle multas, usted va a pagarle multas. Para garantizar que usted va a cumplir con el contrato, me tiene que dar garantías, ¿no? Primero, la garantía de anticipo, que es el 20%, les voy a explicar qué son las garantías, qué tipo de garantías, qué características tienen, todo lo voy a explicar eso. Solamente ahora les estoy explicando cómo el Estado puede imponer esa potestad imperativa de mando al interior de un contrato administrativo. ¿Ya? Entonces, el Estado le va poniendo condiciones al contratista. Si usted quiere y acepta mis condiciones, bueno, contratamos, suscribimos un contrato. Ahora, si no está de acuerdo, lo siento mucho, entonces no firmamos ningún contrato. Entonces, hay una serie de cláusulas exorbitantes que siempre es a favor del Estado. Pese a que hay cláusulas exorbitantes a favor del Estado, la pregunta es, ¿por qué el Estado contrata mal? ¿Por qué el Estado, ¿no?, tiene gravísimos problemas en sus contrataciones? ¿Ya? ¿Y qué hacemos para poder, ¿no?, frenar esta situación de puntos de corrupción? El principal punto de corrupción que se da en el Estado boliviano está justamente en los contratos que suscriben. Ahí está el negocio, ¿no? Entonces, vamos a ver en su momento, voy a contar algunos casos, ¿verdad?, de situaciones realmente, ¿no?, escandalosas de corrupción como emergencia de algunos contratos del Estado. ¿Ya? Muy bien, entonces, en la vía contractual, ¿ya?, se puede imponer esta potestad imperativa de mando cuando hablamos de un contrato administrativo. Recuerdo que una vez en el colegio, creo que en el colegio de abogados o en el colegio de auditores, no me acuerdo mucho, me pidieron que yo pueda explicarles qué características tiene un contrato civil y un contrato de
No, claro, simplemente decir que el contrato administrativo se considera un contrato administrativo solamente en el hecho de que una de las partes contratantes sea el Estado, sea una instancia pública. Es suficiente que participe una instancia pública para que se considere un contrato administrativo. Por ejemplo, y hay varias características para considerar de qué tipo de contrato estamos hablando. No se olvide que, no se olvide que el Estado suscribe contratos administrativos y también contratos civiles. Es posible también. ¿Ya? Por eso hay que saber perfectamente de qué clase o tipo de contratos estamos hablando. ¿Ya? Bueno, entonces, en la vía contractual, ¿no? Vamos a ver que hay cláusulas exorbitantes como aquellas que, por ejemplo, que permiten a la administración resolver unilateralmente los contratos que suscribe, efectivamente, es posible. ¿Ya? La facultad de ordenar aumentos y disminuciones en los volúmenes de obra pública durante su ejecución, la facultad de interpretar unilateralmente las cláusulas del contrato, puede imponer multas, incluyendo solicitar la presentación de garantías, la facultad de reservarse la fiscalización de la ejecución del contrato, elaborar documentos bases de contratación donde se describen las características técnicas y administrativas o el pliego de especificaciones técnicas, por ejemplo, del contrato, ¿no? Fija plazos, en fin, ¿no? Entonces, como pueden ver, las entidades públicas necesitan contar con esta potestad imperativa o de mando, y esta potestad imperativa o de mando ejecutar en la vía extracontractual y en la vía contractual también. ¿Está claro? Bueno. La potestad ejecutiva o de gestión. Esta potestad es una facultad también que tiene la administración para ejecutar por sí misma y al mismo tiempo, ¿no? Sus actuaciones, las órdenes de su parte y sanciones que impone, sin necesidad de recurrir a otro órgano de control público, salvo que se trate de municipios, embargos, demás, donde pueda requerir la ayuda de la fuerza pública. Entonces, si una entidad no cuenta con esa potestad ejecutivo de gestión, entonces ¿de qué sirve que pueda imponer o, por cierto, de nada sirve que pueda dar órdenes o imponer sanciones si no las puede efectivizar? Entonces, es verdad que se necesita de esa potestad también. Toda la actuación de la administración que un principio se presume legítima, porque les reitero que el principio de legalidad o de legitimidad, ¿no? Es coercible, tiene que ser coercible, tiene que haber mecanismos de coerción para obligar al administrado a que cumpla, ¿no? Con esa orden o esa instrucción, ¿no? O de lo contrario le va a imponer sanciones, multas, en fin, ¿no? Le puede embargar los bienes al administrado, le puede clausurar los negocios comerciales, muchas cosas. Entonces, toda actuación de la administración, que en principio se supone que es legítima, es coerciva, tiene que ser coerciva, pudiendo recurrirse a la oficina de la cuenta pública para su cumplimiento en caso de resistencia u objeciones de hecho por parte de los administrados. A veces se necesita pedir
la colaboración de la fuerza pública. Y la fuerza pública es la policía. Inclusive en casos extremos, podría inclusive participar en las Fuerzas Armadas, ¿no? La potestad normativa o reglamentaria. Esta es, para mí, la principal potestad que tiene la administración pública. Y consiste en que la misma administración pública puede aprobar propias normas que van a ser de cumplimiento obligatorio, además tiene un alcance general, ¿no? Sin esta potestad yo creo que no podría ser nada la administración, ¿verdad? Absolutamente nada. Entonces, esta potestad normativa o reglamentaria es la capacidad que tiene la administración de reglamentar mediante normas de carácter general el dictado y ejecución de las órdenes que imparte y las sanciones que impone. Esta potestad normativa es imprescindible y es parte importante de la función administrativa del Estado para cumplir con sus fines y con sus objetivos institucionales. Si esta potestad normativa, yo no sé qué podría ser la administración, creo que nada. Entonces, ya les había comentado que, ¿no es cierto?, entre las normas que meten de la administración pública, estas normas se conocen como leyes materiales. Leyes materiales. Dije que hay las leyes formales que emanan del legislativo y las leyes materiales que emanan de los demás órganos de poder. ¿No? Buenas tardes. Entonces, esta potestad normativa o reglamentaria se refiere a esas normas, ¿ya? A esas leyes materiales que pueden emanar del órgano ejecutivo, como ser los decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones biministeriales, resoluciones administrativas, etc. También cuenta con esta potestad normativa o reglamentaria los órganos ejecutivos de los gobiernos autónomos, departamentales, regionales y municipales, que tienen competencias normativas, reglamentarias, concurrentes y compartidas con el nivel central del Estado, ¿no? De las 4 competencias que establece la Constitución, privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes, ¿no? Entonces, esa potestad normativa, según la Constitución, es una potestad, ¿no?, concurrente o compartida que tiene las entidades públicas del Estado, ¿no? Acá falta, por ejemplo, una institución autónoma, ¿no? Así como un gobierno autónomo de una federación, porque tienen esa potestad normativa, porque pueden aprobar sus propias normas, inclusive los gobiernos departamentales ahora y los gobiernos municipales también ahora pueden inclusive aprobar sus propias leyes a nivel departamental, ¿no? Y otra entidad pública que tiene esta potestad normativa o reglamentaria, que tiene un alcance general y además obligatorio para, ¿no?, por ejemplo, son las universidades públicas, ¿no? A través de su consejo universitario, ellos aprueban sus propias, ¿no?, resoluciones del consejo universitario,
y este obligatorio cumplimiento para los 3 estamentos de la universidad, para el estamento docente, para el estamento estudiantil y para el estamento de los trabajadores administrativos. Entonces, el Consejo Universitario siempre, creo que las veces que hay, ¿no?, Consejo Universitario por lo menos aprueba una norma, ¿no?, que se difunde y es de obligatorio cumplimiento. Y así la universidad funciona. Así la universidad cumple con su función pública, ¿no?, que es impartir la educación superior a estudiantes. Básicamente. Entonces, la universidad necesita contar una potestad normativa o reglamentaria, ¿ya?, para que pueda cumplir con sus objetivos, con sus fines institucionales, que por fin, después de tantos años, me acuerdo que ya se logró consensuar cuáles eran los objetivos y los fines institucionales de la Universidad de San Simón cuando estaban elaborando sus nuevos estatutos y todo aquello. Y en esa oportunidad también se pudo consensuar cuál es la misión y cuál es la visión de la Universidad de San Simón, que ha sido una serie de discusiones que han habido en el Consejo Universitario, ¿no?, por todos los estamentos docentes y estudiantes que trabajaron casi 2 años, ¿no?, elaborando esta normativa que necesitaba la Universidad de San Simón. Casi 40 años que no tenemos normas, y si tenemos ya están obsoletas, ¿no? ¿Cómo es posible que ahora no tengamos un reglamento del régimen disciplinario tan importante y necesario, ¿no?, que tengamos un reglamento, un procedimiento de régimen disciplinario para imponer sanciones disciplinarias a los docentes, a los estudiantes, ¿no?, y también tendría que haber un reglamento de régimen disciplinario para los administrativos. De ese modo podríamos frenar algún, abuso de poder por parte de los docentes. Hay muchos docentes que ni siquiera han cometido faltas disciplinarias, hasta delitos, diría yo, que no se los procesa porque no hay los mecanismos legales para poder procesar, ¿no? Y esas denuncias de acoso, fundamentalmente de parte de las estudiantes mujeres, que muchas veces se sienten acusadas, inclusive, ¿no?, los docentes se extralimitan con sus alumnas. Hay algunos docentes que inclusive creo que venden notas, ¿no? Esos docentes que no sé de dónde y yo no sé por qué permiten que un docente tenga su ayudante, ¿no? Yo nunca he tenido, quiero ser su ayudante, me gusta su materia. ¿Cuántas veces lo habrán pedido? Les dije, no puedo. Porque no hay esa posibilidad. Quizás sí se estaba pensando que formalmente, ¿no?, un alumno destacado, hombre o mujer, que tenga interés en una determinada materia pueda presentarse, ¿no?, a presentar su solicitud para ser ayudante, ¿no? Pero ahora los docentes que tienen hasta 2 ayudantes, y ellos son los que creo que dan hasta clases, toman exámenes, les dan trabajos, ¿no? Ellos son los que los llevan a los chicos a retiros, no sé si son retiros espirituales o académicos, se van a las provincias, ¿no? No estoy negando.
Entonces, está claro esto, ¿no? Como dicen los chilenos, han cachado esto, ¿no? ¿Cachado o no cachado? Bueno, entonces, la potestad normativa reglamentaria es pues importantísima. Tenemos clases de química, ¿ya? Están haciendo lista. Bueno. Otra potestad también importante es la potestad sancionadora. De nada sirve mandar, normar, ¿no? Si no hay mecanismo para que pueda la administración hacer cumplir, ¿no? Su determinación. Entonces, la potestad sancionadora es una facultad que tiene la administración pública para imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos, por un lado, y sanciones correctivas a los administrados, a los ciudadanos, que incurran en inobservancias al ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Entonces, esta potestad sancionadora se ejerce al interior de cada institución hacia sus servidores públicos cuando estos contravienen un ordenamiento jurídico o administrativo o unas normas de conducta funcionaria, entonces se los tiene que sancionar. Y también se pueden imponer sanciones correctivas a los administrados cuando incumplen, ¿no?, algunas disposiciones o normas emanadas de las instancias públicas. En lo que respecta a los servidores públicos, la imposición de sanciones disciplinarias previo proceso administrativo interno. Todo el procedimiento del proceso administrativo interno, por qué causas, por qué razones, quién es la autoridad legal competente, cómo se tramita un proceso administrativo interno disciplinario, qué sanciones tiene, todo me voy a explicar cuando hablemos de responsabilidad por la función pública, ¿ya? Cuando hablemos de la responsabilidad administrativa. Entonces, a los servidores públicos se les impone sanciones disciplinarias previo proceso interno. Previo proceso interno, ¿ya? Y puede ser de multa, suspensión o destitución. Esas son las tres únicas sanciones que establece, ¿no?, el Decreto Supremo 23.318 que reglamenta la responsabilidad administrativa. Esto les voy a explicar. La multa hasta cuánto, la suspensión por cuánto tiempo y la destitución por una falta muy grave, ¿ya? Eso les voy a explicar. Y con relación a los administrados, la imposición de multas pecuniarias, las órdenes de clausura de establecimientos comerciales por infracciones a normas sanitarias y tributarias, las órdenes de paralización y demolición de obras clandestinas construidas sin apego a las normas reglamentarias pertinentes, el retiro temporal y definitivo de licencias de conducir cuando a uno lo pillan ebrio, en estado de ebriedad, ¿no? Entonces, una sanción correctiva es retener prever la licencia de conducir por un determinado tiempo, en fin, ¿no? La cancelación de autorizaciones, de permisos, etc. Ya ustedes pueden imaginar, ¿no?, las sanciones que se le puede dar al administrado. ¿Y quién ejerce eso? Pues
autoridad estatal ejerciendo su potestad sancionadora, ¿no? Su potestad sancionadora. En este tema, por ejemplo, ¿no?, de la paralización y demolición de obras clandestinas, ¿no?, que se han construido sin que exista un plano aprobado por la universidad o por el municipio, por la alcaldía, etc. Se puede disponer la demolición, ¿no? Por lo menos en teoría. Porque en la práctica es increíble, ¿no? Las construcciones clandestinas que existen en todo el departamento. Eso será de todo horrible. Urbanizaciones íntegras que de la noche a la mañana han aparecido, donde inclusive, ¿no?, han cortado avenidas, áreas verdes, áreas de recreación, calles, todo, y han puesto un cerco y, ¿no?, un condominio. Yo les digo un condominio, y nadie entra sin autorización del propietario, ¿no? Entonces, es el tema de construcción de edificios. Hacen aprobar sus planos para edificios de Fuera de norma. 7 pisos, terminan siendo 10 pisos, ¿no? Fuera de norma, ¿no? Fuera de totalmente de norma, fuera de norma. Y el municipio no hace absolutamente nada, nada. Yo he denunciado, por ejemplo, yo vivía en el edificio B&B, un bonito edificio, pero me tuve que escapar de ese lugar porque estaba sobre la avenida Pando y la ciclovía, en la misma esquina, ahí está el edificio B&B. Y ya no se podía vivir por esa zona. Locales, boliches, aquí boliches, allá boliche al frente, música, los chicos bebían, no se podía, ni siquiera podía entrar a mi garaje a veces porque nos bloqueaban, no podía ni estacionar mi vehículo ni 5 minutos afuera porque no había espacio, era demasiado conflictivo, ya, linda zona, todo, pero ya no, dije, ya no, todo tiene un límite, ya no soporto más esto. Ayer enfrente a mi departamento, y justo en la misma esquina era mi departamento que daba a la ciclovía, a la Pago, ahí estaba el cortijo y estos grupos de rock los fines de semana. No se podía, imposible, ¿no? Imposible. De repente escuchaba chiquitos correr aquí, romper cosas, todo el día se estaba agarrando a golpes ahí en la ciclovía, los chicos. Les cuento, ¿saben qué pasa? Que tenía un vecino que tenía, ese edificio tenía 2 penthouse, ¿ya? Y uno de ellos, propietario del penthouse, tenía, grande su penthouse, tenía un patio enorme, que efectivamente le daba el sol todo el día prácticamente. Pero eso era un patio que tenía su penthouse. Ahí tenía sus plantas, tenía todo el señor. Y empezó, de repente vimos que subían material de construcción, tejas, todo. Más de la... Claro, y le dijimos, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo? No, estoy poniendo un isladito nomás porque el sol no nos permite, es insoportable vivir aquí, parece un sauna, ¿no? Y sin embargo, ahí mismo tenía un sauna, tipo, ¿no? Entonces, se ha construido, porque después ha cerrado, ¿no?, con unos vidrios gigantes, puertas con miles de vidrios. O sea, ese señor fácil ha ganado unos 150, 200 metros de construcción. Y no hemos podido hacer absolutamente nada. Hemos ido cuántas veces,
inspección del arquitecto tal, del otro arquitecto tal, que el abogado fulano, todos han intervenido, ¿no? Eso se dio en la época de el alcalde José María Leyes, cuando estaba de alcalde, ¿no? Y yo a José María lo conocía porque él ha sido mi alumno. Él estudiaba Derecho en la Valle. Y era mi alumno. Y lo he llamado. Y le he dicho, haz algo, por favor. Este tipo está construyendo todo un piso ahí, ¿no? Para que paralicen esa obra. Sí, doctor, no hay ningún problema. Le prometo que sí, que pica. Nunca. Yo no sé, ¿qué tipo le digo pagar? ¿No? Y ahora tiene el super penthouse, espectacular, ¿no? Sin vergüenza, ¿no? Tiene su sala de karaoke, y a veces, alguna vez, yo paso unas noches y veo un juego de luces de todo un color que se prende y se apaga y está todo. Entonces, esta potestad sancionadora también es importante, ¿verdad? Las entidades estatales necesitan contar con esta potestad sancionadora, ¿verdad? Sin esa potestad sancionadora, de nada sirve que impartan, ¿no es cierto?, órdenes, instrucciones, aprueben normas, si no van a poder hacer cumplir su propia normativa, ¿no? Cualquier norma, cualquier ley formal o material es para que se cumpla, ¿no? Pero hay un dicho que todos alguna vez decimos, ¿no? La ley se acata, pero no se cumple, ¿no? Todos tenemos la obligación de acatar la ley, pero nadie cumple, ¿no? Nadie cumple. Bueno. Hasta aquí, de todo de las potestades, que seguramente les voy a presentar en su examen, ¿no? Entonces, ¿quieren presentar algo, por favor? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Porque es que no preguntan nada. Sí, doctor, en cuanto a la potestad normativa, usted dijo que tenían auto. ¿Qué? En la diapositiva de la potestad normativa decías que hay una palabra que se me perdió, pero Ahí está. tenía una auto, o sea que podían elegir ellos mismos las normas que se plantean, ¿verdad? Eso a través de que sí, algo así. Todas las entidades autónomas, absolutamente. ¿Qué diferencia hay entre una, digamos, entidad descentralizada y una entidad autónoma? Tienen las mismas atribuciones. Se autogestiona, manejan su presupuesto, qué sé yo, se administran por sí solas. El Estado les otorga y les transfiere su presupuesto que ha sido debidamente aprobado, todo, una entidad descentralizada, ¿ya? Y una entidad autónoma tiene exactamente lo mismo, se autogestiona todo, pero una entidad autónoma tiene una potestad que no tienen las otras entidades públicas, y es la potestad precisamente normativa. ¿Qué entidades autónomas existen y conocemos en el país? Solamente los gobiernos autónomos departamentales o las gobernaciones, los gobiernos autónomos municipales, todos los municipios que también tienen potestad normativa, inclusive ahora los municipios emiten leyes municipales o en su caso ordenanzas municipales o reglamentos municipales, ¿no? Tienen potestad
potestad normativa porque tienen autonomía. ¿Y cuál es la otra entidad autónoma? Las universidades del sistema público. Todas las universidades, esto que tanto defendemos y peleamos y defendemos nuestra autonomía universitaria, ¿no? Pero esa autonomía universitaria no es que signifique que nosotros nos manejemos a nuestro arbitrio y hagamos lo que nos dé la gana con los recursos que tiene la universidad. No. También tienen que rendir cuentas, todos tenemos que rendir cuentas. Las universidades públicas es lo mismo. Y a veces se distorsiona ese concepto de autonomía y creemos que porque tenemos autonomía, porque somos autónomos y qué sé yo, podemos hacer lo que nos venga en gana, pero no es así. No es así. No. Hay lineamientos, directrices, hay objetivos nacionales, ¿no? Que bajan desde el Ministerio de Educación, etcétera, que se tienen que cumplir. Las universidades públicas están sujetas al control gubernamental, a la fiscalización de sus recursos, ¿no? Entonces, menos los recursos de los estudiantes que manejan la FUL y las federaciones, ¿no? No sé cuánto, cómo se reparten, no sé qué hacen con esos fondos. Esos fondos son de ustedes. Y cuando yo estaba de gerente legal en la Contraloría, hubo un grupo de estudiantes que fueron a tomar la Contraloría exigiéndonos que fiscalicemos los recursos que administraban las FULES, ¿no? Y que nunca rendían cuentas, que no sabían el destino de sus recursos, etcétera, etcétera. Y no podían entender que esos recursos no podíamos nosotros fiscalizar, porque se entendía y se conceptualizaba como recursos privados, plata de los estudiantes que pagaban su matrícula, qué sé yo. Pero de lo demás sí podían fiscalizar, ¿no? Me acuerdo el escándalo que nos hicieron cuando hemos ido a fiscalizar el manejo del comedor universitario. Ya los estudiantes creían que eran dueños del comedor universitario, no nos permitían ni ingresar siquiera. Pero nos hemos impuesto y hemos hecho una auditoría solamente del comedor universitario. Y no saben las barbaridades que hemos encontrado ahí, ¿no? Habían chicos que contaban con fichas sin control alguno de nadie, que daban fichas a los que querían. Había algunos estudiantes que decían, ¿sabe qué? Yo no he venido a comer lunes, martes y miércoles, por favor, págueme por lo que no he comido. Cuando ya su almuercito, su cenita, todo estaba ahí, y el tipo no le dio la gana de ir a comer, ya, o porque viajó, porque, no sé, por cualquier situación, y la universidad les pagaba porque no han ido a comer, ¿no? La compra de víveres, de verduras, carnes, frutas, montos millonarios, que no había ningún tipo de control, no había. Y sacamos un informe de responsabilidades civiles, por supuesto, y algunos han tenido que devolver, ¿no? Porque no han podido descargar, no han podido rendir cuentas de los recursos que manejaba el comedor universitario. Era una barbaridad, ¿no? Se hizo sugerencias para una nueva forma de administración del comedor, ¿no? No se beneficiaban los estudiantes que realmente merecían la ayuda de la universidad, ¿no? Estudiantes que venían de otros lugares, de otras provincias, de otros departamentos, que no tenían suficientes recursos. No, eran los dirigentes del comedor universitario que hacían y deshacían, ¿no? Y hacían comer a los que querían y
a los que no querían no los hacían comer, ¿no? O sea, en fin, es un tema que hasta ahora no sé cómo está el comedor, no tengo ni la más pálida idea. Sí. ¿Ah? Una pregunta adicional aparte del tema, sobre el tema de las directivas la potestad sancionadora. ¿Hasta qué punto límite llega la potestad sancionadora en el caso de los funcionarios públicos que son acusados tanto en la vía penal como en la vía administrativa, sabiendo que violan el principio de non bis in idem, que significa no puede ser acusado dos veces por un mismo hecho o algo así? Esa es una pregunta bien interesante que cuando hablemos del régimen de responsabilidad por la función pública les voy a explicar. No confundamos los tipos de responsabilidad. Una cosa es la responsabilidad administrativa, ¿ya? Que tiene tres tipos de sanciones, la responsabilidad administrativa, ¿ya? La multa, que no puede ser más del 20% del salario del trabajador, no se lo puede multar más. Ni siquiera se puede embargar el salario de un trabajador más allá del 20%, ¿no? Salvo que sea una deuda o una obligación por asistencia familiar, ¿no es cierto? Es la multa hasta el 20% del salario. La suspensión hasta 30 días, puede ser un día, una semana, 20 días, 15 días, sin goce de haberes. Es la segunda sanción. Y la destitución, que es la sanción por faltas muy graves, ¿ya? Entonces, se le impone esa sanción administrativa. Ahora, si este ha cometido delitos, ¿no?, se le tiene que seguir acciones penales, un proceso penal. ¿Y quién va a imponer la sanción penal? Es el juez en materia penal, ¿no?, que es otra cosa. Y la responsabilidad civil también es otra cosa. Les voy a enseñar cómo se establece el inicio dual de responsabilidad civil, cómo se inician las acciones legales y qué tipo de acciones legales para recuperar los daños causados al Estado. Eso también es otra cosa. Y la responsabilidad ejecutiva también es otra cosa que solamente recae sobre el máximo ejecutivo de las entidades. Y tiene su propio procedimiento, tiene su propia sanción, etc. Todo eso lo voy a explicar. Entonces lo que pasa es que confundimos las cosas. Cuando estamos hablando de una responsabilidad civil, administrativa, metemos a una responsabilidad penal. ¿Por qué no lo meten a las cárceles? Con una responsabilidad administrativa no tiene por qué echar a las cárceles. Porque se supone que no estamos hablando de la consumación de hechos delictivos, sino, ¿no?, de ese ordenamiento jurídico administrativo y las normas de conducta funcionaria que ha vulnerado el trabajador, el servidor público. ¿Ya? Eso es otra cosa. Entonces, tú me has mezclado y me has hablado de la responsabilidad administrativa y de la responsabilidad penal a la vez. ¿No es así? Todavía un contexto diferente, ¿no? Que no sé si era de los años 2015, pero el expresidente de IPPB ha sido acusado primeramente por el área penal y paralelamente ha sido nuevamente acusado por el área administrativa. Por eso iba a Yo recuerdo que hice un informe legal, ¿no?, que el control era del Ministerio de Educación de ese entonces, ¿ya? Justo, exactamente ese error cometió el Ministerio de Educación. Exactamente. ¿Qué hizo? ¿Ya? Los Países Bajos siempre han sido donantes, nos han ayudado en todo y hasta ahora nos siguen ayudando, ¿ya? Nos dan donaciones, a veces en euros, a veces como una vez nos hizo una donación de 10 millones de euros en equipamiento para la Contraloría. La Contraloría es la entidad mejor equipada de todas las entidades públicas, mejor
Cosenza por la donación de los Países Bajos, ¿no? Y los Países Bajos hicieron una donación precisamente de $10 millones al Ministerio de Educación para que lleven adelante unos proyectos a nivel nacional. Y como era importante ejecutar eso, entonces el ministro designó a los responsables ¿ya? de ese proyecto ya concebido el ministerio. Y resulta que todos de ellos, los más importantes ejecutivos que estaban, eran responsables de administrar esos recursos, que como nunca ¿no? Depositaron, abrieron una cuenta especial para ese proyecto y ese programa y depositaron $10 millones. Resulta que esos dos funcionarios ¿ya? Malversaron, se lo gastaron parte de los recursos en su beneficio personal. ¿Ya? Inclusive uno de ellos compró una vagoneta 4x4, todo como si fuese plata, ¿no? Lo denunció. Bueno, el ministro le dice al director jurídico del ministerio que les inicie un proceso administrativo. ¿Ya? Y el sumariante del ministerio de ese entonces les inicia un proceso administrativo interno a su funcionario. Y sin embargo, paralelamente, les inicia una acción penal también. Les inicia una acción penal. Que si les iniciaba la acción penal, los agarraban y los metían adentro, que era flagrante el tema este, ¿no? ¿Qué han hecho esos dos funcionarios? Han presentado una excepción prejudicial en el proceso penal. Y le han dicho al juez en materia penal, no me repito, señor juez, por favor, usted no puede proseguir con la tramitación de este proceso penal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo objetos de un proceso administrativo interno, que todavía no hay una resolución final. Así que planteamos cuestión prejudicial y pedimos que se suspenda el proceso penal hasta que haya ¿no? una resolución del proceso administrativo. ¿Y saben qué ha hecho el juez? Les ha dado curso. Y ha dicho que se suspendía el proceso penal hasta que, en tanto y en cuanto, se cuente con una resolución del proceso administrativo interno. ¿Ya? Cuando el proceso administrativo interno tenía que ver con la responsabilidad penal, porque no estaba averiguando si ellos cometieron delitos, qué tipo de delitos, sino ¿no? el hecho de que hicieron una pésima administración era otra cosa. ¿Y qué ha pasado? Nunca estuvieron ni 5 minutos detenidos siquiera, y han desaparecido. Nunca más han sido habidos en otro país, pero inclusive, y eso ha quedado así, ¿no? Entonces no se puede iniciar dos acciones judiciales como esto que les he comentado, que es el proceso administrativo interno disciplinario y paralelamente un proceso penal. No se puede. Si alguien ha cometido un delito contra el Estado y existen pruebas fehacientes y contundentes, pues inicia esa acción penal de inmediato y ejecute. Porque a través de esa acción penal también se puede recuperar recursos. No más una auditoría para establecer el daño económico. No, si hay delitos, métale un proceso penal, métale, es más claro. ¿No? Y ese es el error que cometen muchos abogados. ¿No? Entonces hay que saber elegir la vía más expeditada, la vía más pragmática, ¿no? Y punto. Uno puede cometer un daño al Estado sin cometer delito. Lamentablemente por una negligencia, ¿no? Por una irresponsabilidad, uno puede causar un daño económico al Estado, pero no significa que yo he cometido un delito contra el Estado. Entonces en ese caso hay que ser, pues no, un proceso administrativo para las sanciones necesarias y un proceso en materia civil, ¿no? O sea, un proceso fiscal, no sé.
sea abogado de las públicas, que si hay delitos y hay pruebas contundentes, solamente abóquense a seguir el proceso penal hasta las últimas instancias, ¿no? Hasta lograr una sentencia condenatoria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado durante todos estos años? Durante las dos últimas décadas en el país. Todo se ha penalizado. Por todo y por nada. Con pruebas o sin pruebas. Con razón o sin razón, han iniciado procesos penales. Ha sido una persecución política. Eso es lo que se ha hecho. Se les ha acusado por un rosario de delitos a algunas personas. Se han iniciado las acciones penales y nunca jamás se ha demostrado que eran conocidos. Lo importante era hacerlos detener, darles la detención preventiva, que estén 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, como mucha gente, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, el ex prefecto de Pan, ¿no? 10 años ha estado en San Pedro, detenido preventivamente. No ha habido sentencias de la cometido, nunca la hemos demostrado. A este ex dirigente del Comité Cívicos, a Marinkovic, 10 años en la cárcel. Los demás se escaparon. ¿No? Le han demostrado que cometió algún delito, que él ha estado metido en la masacre de América. Nunca lo demostramos. Inclusive ya se ha determinado, ¿no?, archivar el proceso porque no hay pruebas. Y ha sido una ejecución sumaria, clarísimo está. ¿No? Entonces, durante toda esta época, todo se ha penalizado. Se ha distorsionado el régimen de responsable de la función pública. A mí como ciudadano y a ustedes también, seguramente, a mí no me importa que lo metan a la cárcel, que esté 10 años, 20 años en la cárcel. A mí lo que me importa es que si este mafioso, ¿no?, se ha apropiado de recursos del Estado, devuelva, pague, restituya. Eso es lo que me interesa como ciudadano. Por lo demás, que haya estado en la cárcel o no, entonces, solamente han hecho manejo político. Todo se ha politizado. Se ha politizado y penalizado. Todo. Todo. Absolutamente todo. Esa es la verdad. Y está clarísimo, ¿no? Entonces, ya prácticamente la responsabilidad civil casi ya no tiene mayor importancia como antes, era mayor importancia. Por lo menos recuperaba algo de los recursos por el daño que se causó al Estado. Ahora, nadie se pone ni devuelve el daño que ocasionó, absolutamente nada. Ni siquiera se les inician las acciones legales, nada, absolutamente nada. Ya. Antes de que pase, por favor, hace rato mencionaba las administraciones autónomas, ¿no es cierto? Las descentralizadas, por ejemplo, ¿cuáles son? A ver, fundamentalmente hay muchas entidades descentralizadas que todas surgen de algún ministerio. Hay entidades descentralizadas y desconcentradas también, lo voy a explicar en su momento. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve la estructura organizacional del Estado, cómo está compuesto el Estado, etc., ahí uno va identificando qué tipo de entidades. La LOPE, L-O-P-E, LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dice, estas son las entidades descentralizadas. Estas entidades descentralizadas dependen de tales y tales y tales ministerios, etc. ¿Ya?
Entonces, estamos hablando de todas esas entidades descentralizadas. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, que existe la necesidad de descentralizar la administración del Estado. ¿Ya? A ver, impuestos internos. Existe una entidad central, que es la Dirección Nacional de Impuestos Internos, y existen las direcciones departamentales, ¿no?, que siguen las directrices de la Dirección Nacional. Y es la Dirección Nacional que ordena qué es lo que se va a hacer en cuanto a la fiscalización, ¿no?, la Dirección Nacional les otorga a cada dirección departamental, depende del departamento, les da recursos, les permite que se administren, que ellos, ¿no es cierto?, se organicen, trabajen, etc., siempre cumpliendo las directrices de la Dirección Nacional, y así funciona. Es importantísimo. Les fija objetivos, les fija límites, todo. ¿Ya? Tienen cierta autonomía de gestión, pero no tienen potestad normativa. Ellos van cumpliendo, porque las normas emanan de la oficina central, ¿no? Y así. Entonces hay varias entidades descentralizadas y solamente las autónomas son las que seleccionan. Los gobiernos departamentales o gobernaciones, los municipios, municipales, las universidades, las regionales, ya, ¿qué más? Doctor, entonces las instituciones descentralizadas serían aquellas que se desprenden digamos, de los ministerios que tienen su propia normativa, pero siempre dependen del Ministerio Central. Depende, hay que ver la estructura. Por ejemplo, migración, ¿no? Ahora hay una Dirección Nacional de Migración, y la Dirección Nacional tiene dependencia de un viceministerio del Ministerio de Gobierno, pero la máxima instancia es el ministro de Gobierno, ¿no? De ahí se van desprendiendo las entidades. Y tenemos oficinas de migración en todo Bolivia, por ejemplo, ¿no?, que hacen el control migratorio en el país, que es muy importante también, ¿no? Saben, yo antes desarrollaba un tema que se llamaba estructura organizacional del Estado, ¿ya? Y prácticamente desarrollaba lo que era la LOPE, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. No les miento, tardaba casi 2 meses, hasta 3 meses en acabar ese tema, explicando, ¿no?, toda la LOPE, porque la LOPE, además de ser una ley muy, muy amplia, tiene también sus decretos reglamentarios, ¿no? Entonces, era demasiado tiempo que me tomaba eso. Y no me permitía desarrollar otros temas también importantes. Al final yo dije, bueno, ¿quién les va a enseñar cómo está estructurado el Estado? Me imagino que es un docente de Derecho Constitucional, ¿no? Lo mínimo que podría hacer, porque el Derecho Constitucional no solamente es la parte teórica, etc., ¿no? Entonces, ¿qué ellos ¿no? Porque además, una de las leyes que más se ha modificado precisamente es la LOPE, la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, porque cuando hay un cambio de gobierno, lo primero que hace el nuevo gobierno es hacer modificaciones a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Crea más ministerios, fusiona los ministerios, los elimina algunos, depende, ¿no?, de su política gubernamental. Entonces van creando más instituciones públicas, descentralizadas, desconcentradas, las eliminan, o sea, varía mucho, ¿no?
Entonces, como hay tan poca estabilidad en el país, ¿ya? Ojalá una López tuviera una vigencia de una gestión gubernamental de 5 años, pero no, cada vez cambia. El mismo gobierno cada vez hace reformas a su ley de disciplina, ¿no? O sea, como hay mucha improvisación en la organización de las entidades o universidades públicas, entonces no se puede. Por eso es que decidí quitar ese tema, ¿no? Decidí quitar ese tema. O sea, hay que ver. Se hace perfectamente un seguimiento de dónde emerge una instancia pública, ¿no? De dónde emerge, cuál es la dependencia que tiene, ¿no? Cuáles son los niveles jerárquicos, los grados de dependencia jerárquica, todo lo que se hace. ¿Qué más quieren preguntar? Sí. Tenía una pregunta sobre el caso que mencionó de que los dos funcionarios que tenían a Hilux, el Estado no puede proceder con dos procesos paralelos a la vez. ¿Es el Estado o los que están sujetos del proceso son los que no pueden tener dos procesos a la vez? A ver. Esa parte me confundió. A ver. ¿Quién tiene que seguir una acción legal? ¿Ya? Cuando ha cometido un daño económico, ¿ya? O cuando se ha cometido algún delito contra el Estado, es la obligación política del Estado, sujeto pasivo del delito, si es que hablamos de la existencia de delitos. Para eso tiene que haber una identificación de qué delito estamos hablando, ¿no? Entonces, es la misma institución que se encarga de iniciar las acciones legales. Ahora, la unidad jurídica de esa institución puede asumir la decisión de seguir una acción penal, ¿ya? Pero esa unidad no va a seguir una acción penal y una acción disciplinaria, ¿no? Para que no haya ese problema, ya hay que ser presidente. Entonces, la unidad jurídica tiene que elegir la vía más expedita, ¿no? Porque al final el resultado es el mismo. Si se demuestra que ha cometido delitos, todo va a tener una sanción penal, por supuesto, ¿no? Penal privativa, y eso significa que cometiendo es bien público, ya, ¿no? Entonces, es la misma institución. Ante la ausencia o la imposibilidad, porque la misma institución, inclusive sus máximos ejecutivos, pueden estar involucrados hasta la unidad política. Antes las acciones legales iniciaban la Contraloría. Yo cuando estaba de gerente legal de la Contraloría, iniciaba un montón de juicios civiles, coactivos, penales y todo, porque estaban involucrados los mismos ejecutivos, todos políticos, por supuesto. Antes era la Contraloría. Ahora ya no. Es la Procuraduría General del Estado. El Procurador General, que es el abogado del Estado, es el que tendría que asumir, sin mandato, sin poder, sin nada, asumir la representación legal de cualquier instancia o entidad pública para iniciar acciones judiciales. ¿Ya? En la Procuraduría tiene un staff de abogados, ¿no? en todo el país, que se va a encargar de eso, de seguir las acciones legales. ¿Ya? Así funciona la cosa. La lista, por favor. Vamos a quedar aquí, ¿ya? Vamos a quedar aquí. Todavía no se vaya. Por favor. Está bien, me agrada que pregunten, ¿ya? No importa, quizás no hemos avanzado como quería hoy, pero ya, está bien. Esa es la idea.